Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 7 en punto y como todos los jueves le damos la más cordial bienvenida a nuestra noche de letras, café literarios, que todos los jueves se transmite de 7 a 8 de la noche aquí por nuestro canal Planeta 2013. Esta noche tenemos un programa entretenido como todos, pero antes quiero comentarles. Dice muchas personas que los tiempos pasados siempre fueron mejores, y yo no sé si esto sea cierto o falso, pero de lo que sí estoy seguro es, como dice el filósofo español Ortega y Gasset, pues que todo depende de las circunstancias. En este mundo dialéctico, la luna que todos vemos en las noches despejadas, siempre vemos su parte brillante, hay una parte que conocemos, pero también hay una parte oscura que desconocemos, y no por eso deja de ser luna, finalmente es la misma luna. Mi abuela, que también era una filósofa, aunque mucho más pragmática, decía que los tiempos pasados dependen de cómo nos fue en la feria. Y esto es cierto porque finalmente todo depende de la circunstancia. No tiene caso entrar a esta discusión bizantina, barroco, abigarrada, porque todos sabemos que el pasado tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, a mí me encanta mucho la frase de que todos los tiempos pasados fueron mejores, porque nos ayuda muchísimo para iniciar cualquier escritura que tengamos. La propuesta inicial, en la cual voy a insistir todo el tiempo, es que lo que tenemos que hacer es escribir nuestra historia personal. Si después llegamos a crear literatura, bueno, pues mejor para todos, pero el objetivo principal es que empecemos a escribir. Y precisamente me gusta la frase porque en el pasado es donde encontramos prácticamente todo. Me gusta la frase porque el pasado es lo único que existe. Cuando yo me refiero al presente, apenas digo la palabra presente y en ese momento en automático se convierte en algo histórico. Empezamos a hablar ya del pasado. Y pues obviamente el futuro, a menos que tenga una bola de cristal, no lo conozco. Así es que los invito mucho a que consideremos siempre el pasado, porque en el pasado es donde vamos a encontrar nuestra inspiración para empezar a escribir. Les quiero poner algunos ejemplos. Si ustedes recuerdan, anteriormente para tomar una fotografía era necesario hacer todo un proceso. Ese proceso iniciaba desde que adquiríamos una simple cámara fotográfica. Había de muchos precios, de muchas marcas, había algunas muy sencillas. Pero una vez que teníamos esa cámara, teníamos que acudir a la tienda fotográfica a comprar un rollo. Ese rollo, pues, podíamos escoger, dependiendo de nuestra economía, si era de 12, de 24, de 36 fotografías. Y bueno, una vez que teníamos ya el rollo puesto en la cámara, que a veces tenía su chiste saberlo ponerlo, porque si no así lográbamos que monara perfectamente bien en los engranes, a veces la película no corría, y después de la fiesta nos damos cuenta que el rollo permanecía en el lugar de siempre. Bueno, una vez que teníamos una cámara y ya habíamos dispuesto de un rollo fotográfico, teníamos que pedirle siempre al tío José, que le gustaba tomar fotografías, que fuera él el encargado de reunir a las parejas, a la familia, colocarlos en determinada posición, y una vez que estaban casi listos, pedirles que sonrieran, que congelaran la sonrisa, permanecieran durante un par de segundos sonriendo, y después tomaba la foto. Una vez que tomaba la foto, bueno, pues había que esperar un par de días porque se requería de todo un proceso para el revelado. Y una vez que teníamos el revelado en nuestras manos con las fotografías ya impresas, pues venía el problema, ¿no? Nos faltaba la tía María, que siempre le molestaba ver cómo salían las fotos, porque salía despeinada, no habíamos tomado el mejor ángulo, se veía muy gorda, o la luz no le favorecía. Bueno, este pasado inmediato que muchos de nosotros recordamos, es
puede ser una gran inspiración para que nosotros iniciemos nuestra narrativa. Esta narración, simplemente cuando buscamos en nuestro baúl, en nuestro cajón de recuerdos, y sacamos esa fotografía en donde estamos toda la familia celebrando algún aniversario, un cumpleaños, o la fiesta de Navidad, o la cena de Año Nuevo, puede ser un gran disparador para que empecemos a escribir. Otra de ellas, si ustedes recuerdan, ahora los que todavía son no muy grandes, recordarán un papelito que siempre fue muy importante y nos causaba revuelo cuando llegaba, que era el telegrama. Un telegrama que generalmente nos traía buenas noticias, regulares noticias o malas noticias. Pero ese telegrama era muy importante. Ahora lo hemos sustituido con el chat, y el chat nos hace llegar la información de una manera prácticamente instantánea. Pero anteriormente, y no hace mucho, estoy hablando de un par de décadas, el recibir un telegrama era muy importante. Yo recuerdo haber recibido la aceptación para ingresar a la universidad mediante un telegrama. Ese telegrama nos hablaba a veces de que el tío Toño había decidido venir a celebrar la Navidad con nosotros desde Tijuana, Guadalajara, donde él viviera. A través de un telegrama nos enterábamos de la enfermedad de alguna tía lejana, y ojalá nos hubieran llegado muchos telegramas donde nos dijeran que el bisabuelo o el tatarabuelo nos había heredado una de las haciendas más grandes del país. Pero lo importante es que ese telegrama que muchos de nosotros recibimos puede convertirse en ese disparador para que nosotros iniciemos precisamente nuestra historia personal contando lo que venía en ese telegrama. Simplemente, es decir, estábamos muy tranquilos celebrando el cumpleaños de fulanito de tal, cuando de repente alguien tocó la puerta, y era el cartero quien nos traía un telegrama, y el telegrama decía tal, ¿no? Y a partir de ese telegrama podemos iniciar nuestra historia. Otra de las cosas que realmente nos ocurrían y que quiero comentarles es el hecho de enviar una carta. Si ustedes recuerdan, enviar una carta, como hablar por teléfono, implicaba todo un acontecimiento. Hablar por teléfono significaba, cuando no todos teníamos una línea privada en casa, teníamos que acudir a una caseta telefónica en donde teníamos que depositar un 20 para que nos diera, creo que 3 o 5 minutos de llamada, y era cuando podíamos hacer contacto con algún amigo, con algún familiar o con la novia. Esas casetas que prácticamente ya no existen, había algunas que nos permitían protegernos de la lluvia, del frío, y a veces teníamos que esperar a que alguien la desocupara. Si teníamos la suerte de que estuviera desocupada, llegábamos, hablábamos y todo se solucionaba. Pero si nos encontrábamos con alguien que hablara mucho, bueno, pues había que estar esperando ahí a que se desocupara. Esas casetas telefónicas tienen su historia, y podemos también iniciar nuestra historia hablando de una de esas casetas. ¿Qué pasaba cuando teníamos la urgencia de buscar a la novia e invitarla al baile antes de que nos ganara el amigo, y estábamos desesperados porque la señora que estaba ocupando el teléfono no colgaba? Bueno, pues es una manera de arrancar nuestra historia. Se me ocurre, por ejemplo, hablar también de las famosas cartas. Las cartas implicaban, bueno, tener que tener un papel a la mano, tener que tener sobres, tener que ir al correo, conseguir los famosos timbres, escribirla, enviarla y estar esperando a una respuesta, siempre con esta angustia por saber si la carta había llegado a su destino en primer lugar, si la carta había sido leída y si esperábamos una posible respuesta. Esto que les cuento son solamente algunas pequeñas ideas de cómo poder empezar a platicar. Tenemos una entrevista que quiero presentarles hoy de una persona que ya empezó a escribir. Es una mujer, ama de casa, madre de familia,
Y bueno, y simplemente avisarles que para la próxima ocasión voy a tratar el tema de la crónica y mencionarles algunas crónicas importantes. Entre ellas está, por ejemplo, la crónica de Nicam Mopogua, una crónica que nos refiere las apariciones marianas en su advocación de Guadalupe y nos narra estas apariciones que tuvo en el cerro de Tepeyacac. También les voy a contar la crónica de los 800,000 días del barrio de Tepito, escrita por Armando Ramírez, un autor que se ha convertido en el cronista de Tepito. También les voy a hablar de historias de vivos y muertos, unas historias muy interesantes que nos presenta Artemio del Valle Arizpe, otro de los cronistas de la Ciudad de México. Y también les voy a hablar de Caramelo, una novela de Sandra Cisneros, una escritora norteamericana, representante de la literatura chicana del momento, donde nos narra de una manera cronológica todo el viaje que hacen de la ciudad de Chicago a la Ciudad de México. Todos los años hacían ese viaje y es muy interesante cómo narra toda esta historia personal y de familia. Bien, vamos a seguir transmitiendo. Les voy a presentar una entrevista que hicimos con una mujer que se ha decidido a escribir y vamos a ver qué les parece. Nos gustaría que nos hicieran algunos comentarios a los correos que aparecen siempre al final del programa. Vamos a ver la entrevista. Bienvenidos a su programa Noche de Letras, que esta vez lo hemos bautizado de esa manera y sigue siendo nuestro famoso café literario. En esta ocasión tenemos un